la Sociedad Boliviana de Venezuela. Con ese término la fundó el general Rafael Urdaneta. Ya para el año 31 de agosto de 1843 ya se estaban formando y se estaban configurando los estatutos de nuestra institución, cuyo primer presidente fue Rafael Urdaneta y el primer secretario fue Manuel Echandia. Allí se fundó la Sociedad Bolivariana, fueron los orígenes para honrar la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar. Pero por decreto del 23 de marzo de 1938, siendo presidente el general Eleazar López Contreras, la Sociedad Bolivariana va a tener figura pública y notoria, y en la Gaceta Oficial de ese año, según lo consta acá en nuestros estatutos, la número 19.526 aparece con la denominación de Sociedad Bolivariana de Venezuela, con su sede central en Caracas. Una vez que se crea la Sociedad Bolivariana de Venezuela en Caracas, irradia esa información a todas las entidades del Estado, a todos los presidentes de Estado, para aquel entonces existía la figura del presidente de Estado, y es en Mérida cuando llega esa información, siendo el gobernador de Mérida Hugo Parra Pérez, y se designa presidente de la Sociedad Bolivariana del Estado de Mérida a el doctor Manuel Antonio Pulido Méndez, cuyo epónimo lleva a la Escuela Técnica Industrial, es un eminente tachirense. Ese fue el primer presidente de la Sociedad Bolivariana de Mérida, que hizo un excelente trabajo con esa directiva, que la conformaron valiosas personalidades del Estado de Mérida. Duró hasta 1939, luego en 1939 al 41 se elige a un descendiente de don Tulio Febres Cordero, como fue el doctor Eloy Febres Cordero, que fue eminente jurista, y funciona hasta 1942. Y de 1942, en un periodo muy largo, llega como presidente de la Sociedad Bolivariana el doctor Ramón Briceño Peroso, que hizo una excelente labor hasta 1983. En el 84 fallece, queda encargado don Ramón Darío Suárez, que fue un excelente historiador, una figura que tuvo muchos méritos desde el punto de vista académico. Yo lo decía que era una biblioteca ambulante. En ese corto periodo, la sociedad tuvo una especie de decaimiento, ¿verdad?, porque no había quien se encargara. Entonces, en el 1985 vino de Caracas el Coordinador Nacional de Instrucción Premilitar, el general Betancur Infante, a refundar la Sociedad Bolivariana y empezamos a funcionar en el edificio de la Biblioteca Bolivariana. No obstante, en 1938 funcionó nuestra sociedad frente a la Plaza Bolívar, donde hoy queda la Casa de la Cultura. A partir del 28 de junio de 1985, este servidor empezó a formar parte de la Sociedad Bolivariana, de la cual en varios periodos he sido el secretario ratificado por muchos presidentes. Luego fueron presidentes de nuestra institución don Antonio Cortés Pérez, se ha fallecido por 2 periodos, don Eustorio Rivas, que fue un eminente historiador y cronista, del cual muchos de sus escritos del libro Por los Caminos del Héroe están reseñados en esta ponencia. Luego fue presidente por un periodo muy corto el profesor Argenis León, y del profesor Argenis León, en un periodo de 1997 hasta nuestros días, nuestro distinguido juez, profesor titular de la Universidad de los Andes, un juez probo, honesto, de mucha honorabilidad y respetabilidad de Mérida, y conocedor de la historia, como es el doctor Albio Contreras Zambrano, quien el pasado 24 de julio tuvo el honor de ser orador de orden en el Consejo Municipal del municipio Alberto Adriani, donde hizo un esbozo significativo sobre la vida y obra de nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, con esa anuencia, para que sepa que es la Sociedad Bolivariana, cuyo objetivo es enaltecer la memoria del libertador y todos los próceres civiles y militares que tuvieron que ver con la gesta emancipadora. Nos identificamos como una institución apolítica con régimen autónomo para exaltar la figura y memoria del libertador y los demás próceres de la independencia. El pasado 6 de septiembre se celebraron 199 años de la Carta de Jamaica. Es lo que históricamente se conoce como el inicio del año jubilar. ¿Por qué se llama año jubilar? Porque es el comienzo de una etapa para la conmemoración subsiguiente de un año redondo, como serían los 200 años. Siempre se celebran los 50 años, el centenario, que son 100 años, los 200 años, los 400 años,
que son de celebración. Entonces, estamos comenzando el año jubilar de la Carta de Jamaica, cuyo centenario se celebraría el 6 de septiembre del 2015. Entonces, damos inicio a esta ponencia titulada La Carta de Jamaica, que es un escrito fundamental en el Libertador, que tuvo una idea visionaria sobre lo que iba a ocurrir en América, que estaba para aquel entonces dominada por los españoles. Vamos a entrar en lo que nosotros pudiéramos llamar los antecedentes, lo que antecedió a la Carta de Jamaica. No podemos entrar de lleno a explicar lo que es la Carta de Jamaica, sino saber qué fue lo que precedió a este acontecimiento, a este hecho histórico. Bolívar fue expulsado por los patriotas a través de un manifiesto que se llamó Manifiesto de Carúpano el 7 de septiembre de 1814, o sea, un año antes de la Carta de Jamaica. Lamentablemente Bolívar, dentro de su contexto como militar, ¿verdad?, tuvo las personas dentro de su mismo ámbito patriota que lo adversaron por interés, por envidia y por muchas razones. Entonces hubo un manifiesto de Carúpano donde Bolívar, muy molesto, dijo estas palabras, cito: vuestros hermanos y no los españoles se han desgarrado vuestro seno, derramando vuestra sangre y incendiando vuestros hogares, que os han condenado a la expatriación. Eso provocó que Bolívar, al verse difamado por sus mismos compañeros de Oriente, entre esos Mariño, decidió expatriarse del país. Así como lo había hecho cuando se perdió la Primera República e inició la campaña admirable desde Colombia. Bueno, de allá se organizó para llegar a Venezuela y Mérida lo declaró libertador. Esa forma parte de otro tema que pondremos a consideración más adelante sobre la entrada de Bolívar a Mérida, que fue la ciudad que le dio el título de libertador. Pero nos retomamos a qué ocurrió con esa expatriación. Bolívar llegó a Cartagena, de Cartagena pasó a Boyacá y de Boyacá pasó de Cartagena, que no se ve bien ahí, después pasó a Tunja, ¿verdad?, el departamento de Boyacá. Entonces acá se encuentra con, Pamplona, se encuentra con el general, pasó a Pamplona, donde se encuentra con el general Rafael Urdaneta. Rafael Urdaneta, como habíamos dicho anteriormente, fue el que fundó la Sociedad Bolivariana con el nombre de Sociedad Boliviana. Y luego se encuentra en Tunja con Camilo Torres, que era el comandante de las fuerzas patriotas en Colombia. Entonces, este es el recorrido que hizo Bolívar: Cartagena, en la costa del Pacífico, luego vino a Pamplona y luego a Tunja, donde se reunió con Camilo Torres. Luego Bolívar decide regresar a Venezuela para iniciar la campaña sobre la Carta de Jamaica, lo que escribí la Carta de Jamaica, y se encuentra con que en Pamplona hay un coronel de apellido Castillo, que a pesar de ser patriota, le da envidia por el avance que tenía el Libertador y no lo recibe muy bien en Pamplona, sino que Bolívar, ante ese mal recibimiento que le dio su compañero de armas patriota, decide regresar a Venezuela hacia Jamaica. Entonces, aquí podemos ubicar en el contexto geográfico, ¿verdad?, lo que es Jamaica, cuya capital es Kingston, donde Bolívar regresó y dictó la Carta de Jamaica. Y aquí tenemos otra, ya en el contexto general y en el contexto más, lo que llaman el método deductivo, de lo general a lo particular, el mapa de Jamaica ya con su capital Kingston. Entonces, ¿qué ocurre con Camilo Torres, presidente del Congreso de la Nueva Granada para aquel entonces? Le dice a Bolívar, porque Bolívar había llegado allí a Tunja un poco desencantado, dice: vuestra patria no ha perecido mientras exista vuestra espada, habéis sido un militar desgraciado, pero sois un grande hombre. Entonces, en noviembre del año 14,
Bolívar asciende a general de división. En enero del año 15, es capitán general de la Confederación de la Nueva Granada y realizó una pacificación entre los mismos conciudadanos movidos por las intrigas locales. Enfrentó en Cartagena, como había dicho antes, al coronel Manuel Castillo, que era patriota colombiano y que le tenía mucha envidia al Libertador. Y a principios de mayo, el Libertador de Cartagena se embarca para Quisto, que es la isla de Jamaica, y desembarcó en mayo de 1815, o sea que echó 15 días en la travesía marítima entre Cartagena y la isla de Jamaica, cuya capital es Quisto. Y Bolívar se dedicó a pensar, a meditar en el porvenir de América y escribió cosas que luego se cumplieron. Por eso es que se ha dicho, muchos historiadores, entre esos Vinicio Romero Martínez, autor de la autobiografía del Libertador, el don José Eustorgio Rivas, que fue presidente de la Sociedad Bolivariana, en el libro Los Caminos del Héroe, que Bolívar tuvo una idea visionaria en esa carta de Jamaica de lo que iba a ocurrir en América. Adelante. Entonces, luego que me pasó primero los mapas, después de la otra parte de los antecedentes venían los mapas para ubicarnos geográficamente. Entonces, ok. Adelante. Ok. Entonces, la Carta de Jamaica, escrita por Bolívar en Quisto en el 6 de septiembre de 1815, coloca a Bolívar en un altísimo plano de sabiduría, el conocimiento de la historia de América y en la versión del derecho y la sociología. Iba dirigida a un inglés residente en Falmouth llamado Henry Cullen. Falmouth es una isla pequeña de Inglaterra que queda al sureste de Inglaterra, en la parte sur de Inglaterra. Era el oriundo Henry Cullen, quien en una carta que Cullen, inglés, le había enviado el 29 de agosto, le pedía información al Libertador sobre el Nuevo Mundo, que él quería saber qué ocurría en ese Nuevo Mundo que se estaba desarrollando en ese entonces. Entonces, la carta tiene como subtítulo Contestación de un americano meridional a un caballero de la isla. Entonces, en Jamaica, Bolívar fue profeta, como habíamos dicho anteriormente. Analiza la situación de Venezuela, atisba el futuro de toda América con una fidelidad asombrosa, producto de sus claros conceptos sociológicos, por lo que ha sido considerado como el primer sociólogo americano de su tiempo. Siempre estamos viendo a Bolívar con una idea visionaria, con una idea amplia de lo que iba a ocurrir allí. Entonces, ¿qué escribe Bolívar en esa carta? Si nos ponemos a leer la carta detenidamente, pues tardaríamos mucho tiempo. Solamente hicimos algunos extractos de lo que nosotros consideramos que eran las ideas más importantes o las ideas centrales de esa carta, o a qué se refería la carta como tal. Bolívar hacía referencia a las barbaridades cometidas por los españoles en América, que ya se venían ocurriendo desde mucho tiempo. Revisó el estado de las colonias hispanas y concluyó que Venezuela, una cuarta parte de la población, había desaparecido por dos cosas fundamentales: el terremoto del 26 de marzo de 1812 y los avatares de la guerra como tal. En la carta como tal, Bolívar refleja que no deja de lado la situación económica y política bajo el régimen colonial. No solamente analizaba la situación política de la presencia de los españoles acá, sino también la situación económica que había sido devastada la nación. No solamente Venezuela, sino los países latinoamericanos. Sintetiza el análisis de la sociedad con esta frase, cito: somos un pequeño género humano con características definidas. Estas características no solamente se las daba a Venezuela, sino a toda la América hispana. Expone sus ideas sobre el sistema de gobierno para los estados americanos. Rechaza el sistema federal por ser demasiado perfecto. Y cita esta frase: estos pueblos requieren gobiernos paternales. Un gobierno que en realidad atendiera a la gente con sus necesidades y sacara a los españoles que habían ocupado estas tierras o esta región. Presenta sus reflexiones sobre la suerte futura de América, o sea, ¿qué debo hacer sobre lo que va a ocurrir? Refleja el amor que Bolívar siente por América y cita esta frase: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por extensión y riqueza que por su libertad y gloria. En otro punto, resalta la necesidad de la unión entre los pueblos americanos para expulsar a los españoles y fundar un gobierno libre. Esta es una idea fundamental del Libertador: expulsar a los españoles
porque estaban cometiendo atrocidades acá en Venezuela desde que llegaron, ¿verdad?, a finales del siglo XVI. Aquí tenemos una fotografía de lo que en el libro Imágenes históricas de Venezuela pudiéramos imaginarnos lo que pudiera ser la Jamaica de aquel entonces, la isla de Jamaica. Adelante. Según Caraciolo Parra Pérez, que es historiador merideño, hace una extracción de su opinión ya más detallada, con una concepción más científica e intelectual, donde nos habla sobre el porvenir, que la Carta de Jamaica es, Bolívar habla sobre el porvenir político de América. Bolívar escribe en la célebre epístola Precisiones que desconciertan. La evolución de Buenos Aires. Aquí se refiere a todos los países latinoamericanos, país por país, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y qué es lo que debemos hacer en el contexto latinoamericano. Entonces, sobre la evolución de Buenos Aires, de Chile, del Perú, de México, de sus grandes líneas, no tiene secretos para él. Y como dice el anotador de las cartas, las tentativas monarquías de San Martín y Rivadavia, las tiranías de Rosas, el orden oligárquico de la República Araucana, la veleidosa política de Lima, el absolutismo de México, Iturbide, Maximiliano, Porfirio Díaz, todo pasa delante de los ojos de Bolívar como si estuviera leyendo un porvenir. Todos estos personajes que le estamos nombrando acá eran dictadores que se habían instalado en América Latina como tal. En la Carta de Jamaica, Bolívar asentó la firmeza de las barbaridades de nuestra identidad americana. Hago referencia a todas las atrocidades que cometieron los españoles como tal, al afirmar que los americanos somos eso, americanos, no indios, ni negros, ni blancos, ni europeos. Somos un pueblo distinto, nuevo, con características propias y personalidad definida. Incluía a venezolanos y todo el contexto latinoamericano como tal. Bolívar analizó serenamente las características de esta nueva sociedad y previno los peligros que implicaban el paso del despotismo a la libertad. Vio en la variedad de las razas la mejor garantía para la estabilidad política. En ese contexto racial del origen latinoamericano, el blanco, el negro y el indio, no hizo distinción de uno, sino había que unir a todos en un contexto, ¿verdad? Porque todos éramos América, todos somos América. Hace una hermosa y profunda profética, valiente, la Carta de Jamaica. Sus postulados conservan todavía total vigencia del continente hispanohablante. El héroe desterrado, conmovido al mundo por su pluma brillante y su diáfano pensar, sus caminos se abrían con claridad sobre el horizonte y sobre los pueblos. El historiador Vinicio Romero Martínez y el profesor José Eustorgio Rivas dicen que Bolívar allí, en la soledad de una habitación donde estuvo alquilado, quizás en una pequeña mesa a la luz de una vela, escribió la Carta de Jamaica. Quizás no tuvo todo aquello que tenemos hoy en día de la tecnología, sino un papel, un lápiz y una vela, y su inteligencia magnánima le permitió escribir esta Carta de Jamaica en la soledad de una habitación en Kingston. Aquí le ocurrió un atentado al Libertador, por eso que titulamos este párrafo como temerario. ¿Qué pasó allí? Bolívar en Jamaica se movía en busca de ayuda en favor de la causa americana. Desde allí se movilizaba con los patriotas que estaban en Cartagena, con los que estaban en la América del Sur, en la América Hispana, y Cartagena para aquel entonces sufría los asedios de la guerra de Pablo Morillo. Pablo Morillo había tomado Cartagena y Bolívar tenía amigos que le informaban sobre la marcha de la guerra, que le ayudaba a planificar la vuelta al continente. De alguna manera buscaba la forma de contactarse con sus patriotas que estaban en la América del Sur para este empeño que era liberar a Venezuela. Le acompañaba un negro esclavo de nombre Pío. Una noche el Libertador no fue a dormir a la pensión, se quedó en casa de un amigo, José Félix Amistoy, su contacto de confianza con los demás venezolanos exiliados. Este era el amigo de Libertador. Él se quedó en casa de un amigo que no conocemos el nombre, pero un patriota llamado José Félix Amistoy, que era el contacto de confianza con los demás venezolanos que estaban exiliados, fue a la pensión donde se hospedaba el Libertador para llevarle algunos informes importantes
y como no lo encontró, decidió esperarlo y se acostó en la hamaca de Bolívar, en la cual pronto se quedó dormido. Bolívar no estaba allí, se había quedado en casa de un amigo. A altas horas de la noche, los vecinos se despertaron alarmados ante los gritos angustiosos del visitante. El esclavo Pío había entrado sigilosamente a la habitación del Libertador y apuñaleando con saña al desprevenido Amistoy. ¿Para quién era la puñalada? Para el Libertador. Esta reseña la hizo mi estimado doctor Albio Contreras Zambrano en El Vigía. Dice, ¿cuándo nació Bolívar? No solamente nació el 24 de julio, también nació en Jamaica cuando fue amenazado por Amistoy y estuvo a punto de morir. Aquí también nació Bolívar, retomando las palabras del doctor Albio Contreras Zambrano en el discurso del 24 de julio. También nació en la noche septembrina del 25 de septiembre de 1828, cuando Manuelita Sáenz lo salvó de las amenazas de los también patriotas colombianos, pero por la envidia de Santander. Por eso es que Bolívar llamó a Manuelita la libertadora del libertador. Entonces Bolívar también nació ese día, no solamente el 24, retomando al doctor Albio. Entonces él ese día en su discurso retomaba esto. Nació cuando se salvó del puñal del negro Pío, que era su esclavo de confianza. De tal manera que no hay que confiar mucho en la gente, era su esclavo. Mire, ahora vamos a ver más adelante quién le pagó a Pío para que matara al Libertador. Entonces murió trágicamente Amistoy, su compañero, apuñalado. El negro Pío había sido contratado por Morillo, que controlaba Cartagena, quien le pagó por intermedio de un catalán 5.000 pesos a cambio de la vida de Bolívar. Entonces Bolívar, ante esta situación, decide, yo tengo que regresar a Cartagena, porque ahí estaban mis compañeros de armas, ahí estaban mis patriotas, para continuar ese empeño y esa idea visionaria de lo que había escrito en la Carta de Jamaica. Un grupo de oficiales de la sitiada Cartagena le había pedido que fuera a ponerse al frente de la defensa de la plaza. La flota española había bloqueado todos sus accesos. Estaba controlada Cartagena, ya vimos en el mapa, en el Pacífico, a la orilla del mar, donde ubicamos a Cartagena geográficamente, pero estaba lamentablemente tomada por los realistas. Bolívar les contestó que Cartagena me llame y volaría a defenderla o a sepultarme entre sus ruinas. No le importaba a Bolívar que estuviese tomada por los realistas, pero quiso ir allá a defender a sus compañeros de armas. Pidió dinero a Islop y un barco a Brión, quien le dio el corsario la popa. Reunió venezolanos y granadinos exiliados, zarpó del Portal Royal rumbo a Cartagena. En cambio, en el camino, ya cuando Bolívar iba en el camino de Jamaica a Cartagena, se encuentra con el barco El Republicano, un barco patriota, al servicio de los patriotas, escapado de Cartagena, que estaba tomada, como dije antes, por Morillo, quien le informó que la ciudad había caído en manos de Morillo, que era imposible penetrar allí. Bolívar cambió de planes, se dirigió a Haití y llegó al Puerto Príncipe el 31 de diciembre de 1815. El héroe seguía marcando caminos por el Mar Caribe. En Puerto Príncipe es donde recibe ayuda del presidente Alejandro Petión. Yo tengo un CD donde dice, cuando nadie quería ayudarlo, un negro generoso le dio armas, le dio apoyo, le dio dinero para iniciar lo que nosotros vamos a celebrar más adelante, el año entrante, la expedición de los Cayos. Entonces, con esto hemos hecho un pequeño resumen de lo que es la Carta de Jamaica. Se tomaron como bibliografía los libros Barrios Barreto, de San Jacinto a San Pedro Alejandrino, una biografía ilustrada del Libertador, editado por la Corporación de los Andes, el libro Por los Caminos del Héroe, de don Eustorgio Rivas, publicado en 1986, el libro Aventuras de Bolívar, de Vinicio Romero Martínez, publicado en 1985, y también un CD de temas de historia de Venezuela, de Vinicio Romero Martínez, la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, de Simón Bolívar, Historia de Venezuela e Imágenes, de la Fundación Polar. Espero cualquier pregunta, estamos a la orden. Esta es la reseña, muy sucinta, pero muy importante, con una idea visionaria de lo que quería Bolívar en 1815, donde comenzamos a celebrar desde el pasado 6 de septiembre, el año jubilar,
que celebraremos con júbilo el año entrante los 200 años. Muchísimas gracias.